Buenas noches, licenciado. Sí. Buenas noches, damas. Buenas noches. Buenas noches, amigos, compañeros. Buenas noches para todos, para todas. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Para saludarlos, miren cómo pasa de rápido. ¿Cuántos 8 días pasaron? Una semana. Bueno, la gente dice 8 días, pero no sé dónde ha sacado eso que la gente dice de hoy en 8 para referirse a que va a pasar una semana. Pero fíjate tú, en todo caso, lo cierto es que ya pasó una semana y aquí estamos otra vez. Yo lo único que me voy a excusar es con lo de la cámara, porque fíjate que solo tenía mi camarita y no muy me funcionó. Entonces solo, permíteme un segundito. También conseguí una nueva cámara, pero esa tira una imagen tan poderosa que me da pena conectarla, hombre. Conéctela. Lick, conéctela. Aparte porque se le más volumen al micrófono. ¿Consideras que necesita más volumen el micrófono o menos? Más volumen, Lick. Más. Tú fíjate que yo le tengo todo el poder. ¿Tiene los audífonos o los cerca donde usted habla? El aparato que usted usa. Sí, los tienes como es como una diadema, pues, con un microfonito. Es que sí se escucha bastante bajo el volumen de su micrófono. Escucha como un poco lejos. Se escucha distante y encima no lo podemos ver. Sí, hombre, Mala onda, Lick, ponga su cámara. Qué mala onda. Fíjate que eso de la no sé cómo se escuchará ahora. ¿Tú está bien o está peor? Ahí está bien. Ya se escucha bien mejor. Queremos verlo con su cámara. Con esa cámara de 1080 píxeles, no sé qué, se me ven muy profundas las arrugas, tú. Ya ahí sí me da vergüenza. Y entonces, fíjate que no me atrevía a conectarla ahora. Vamos a ver cómo hago para mañana. Porque recién hoy la compré. Pero ya mañana sí. Fíjense que ahora que me mandaron una información referente a la fecha de exámenes, yo no sé si ya tuvieron acceso ustedes a ese calendario. Sí, Lick. ¿Verdad? Y he visto yo que mi clase quedó para el día, ¿cuánto dice aquí? 3. Nos toca el 3 de agosto su parcial, Lick. Perdón, el 3 de septiembre. 3 de septiembre. ¿Verdad? 3 de septiembre. Sí, Lick. Entonces, yo también he visto una cosa y es que hemos avanzado, no pareciera que mucho, pero sí hemos avanzado muchísimo. Si, digamos, le metiera más contenido, más información, yo considero que sería poco conveniente o deberíamos pactar que lo que veamos a partir de la acción ya no entre en el segundo parcial, porque va a ser mucha información para poder evaluar en 15 preguntas, por ejemplo. O solo que hiciese yo un examen más largo, pero ya, digamos, para evacuar 15 preguntas, un alumno necesita promedio de 2.5 minutos por pregunta. Estamos hablando de más de casi 40 minutos. Y entonces ahí es en donde encuentro yo el problema. Si uno hiciera un examen mucho más cansado, ya se ve que no. Y debido a que considero que es mucho el contenido para poder evaluar en un primer parcial, he pensado que no avanzar mucho y así la clase de hoy referirme básicamente a lo que vamos a ver en la pantalla a partir de este momento. A ver cómo lo tomáis, porque espero que sea pues el parecer del
porque es en beneficio del estudiante que trato de hacer esto. Pero por alguna razón no sale mi pantallita. Déjame ver. Es porque no ha conectado su cámara. ¿Será posible tú? Sí. Ah, no. Debe Vamos a conectar. ver. Vamos a ver, ahora sí me va a aparecer. Ujú. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Bien, Ya listo. entonces vamos a notar que esta actividad yo quisiera llamarle la atención a que juntos caminemos por este repasito, esta aventura. ¿Qué dirían ustedes poniendo atención a leer este primer párrafo? ¿Sí? Es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente, fíjate tú que se señala especialmente durante la época clásica, para el discernimiento de la conducta justa a seguir en las relaciones patrimoniales entre personas o entre una persona y la comunidad. Bueno, ¿qué piensan que es? Esto, exacto. Entonces aquí hablaríamos de que esto es el derecho romano, ¿verdad? Y ahí sería, es la consulta. Y entonces aquí si pusiéramos un título, este sería el concepto de derecho romano. Muy bien, felicito a la persona que me contestó. Y aquí abajo, perdón. Juristas League. Qué buena nota. Va. 100 puntos para las mujeres, mira. Los juristas son considerados como personas fiables en lo relativo. Muy bien, esto es. Mira, he decidido ponerlo así porque me parece que esta era la misma diapositiva, entonces aquí lo que había era una pregunta y lo que decía aquí era ¿quiénes eran los juristas? ¿Verdad? Y ahí tiraba esta pregunta. Los considerados como personas sabias en lo relativo al discernimiento de lo justo y lo injusto. Muy bien, dama. Vamos a ver ahora. Si tú vieras esto casi en plan adivinanza, ¿va? Se da en la Edad Media a partir del siglo XII, gracias al descubrimiento de un manuscrito del Digesto, se inicia un estudio científico del derecho romano que se difunde por todos los reinos de Europa Occidental por medio del estudio universitario. ¿A qué nos referimos ahí? Derecho romano o romanística. Bueno, entonces ahí La ciencia del derecho romano. ahí estaría. Mira tú, a esta pregunta me la vais a contestar como como dijera que la romanística o, como dijo la dama recién, ciencia del derecho romano. Ahí está. Eso es, porque ese es el estudio científico romanística, ¿verdad? Del derecho romano. ¿Verdad? Así es. Y yo recuerdo que aquí teníamos las preguntas en dónde se inició. En la Universidad de Bolonia. Pues eso no lo va a preguntar. ¿Y quién fue su precursor? Irnerio el gramático. Ahí está. Himerio, llamado vamos a ponerlo así, gramático, ¿verdad? O el gramático Himerio. Así es. Ahí está. Bolonia. Muy bien. Hasta aquí todo bien esto, todo no lo sabemos, etapas históricas del derecho romano.
Y todos sabemos que durante 300 más o menos y feria de años había pasado Roma sin ningún tipo de derecho o ley escrita. Es hasta el año 450. Fijaos bien que dice antes de Cristo, cuando se publica la ley de las 12 tablas, y entonces empieza a haber con la ley de las 12 tablas el primer antecedente de un derecho formal, porque ya es una cuestión escrita. Recordamos que el derecho formal, hablando en términos generales, cuando uno dice derecho formal, es todo el derecho, todo lo escrito en la ley, ¿verdad? Es el derecho formal, es lo escrito, el derecho escrito. El derecho positivo, por ejemplo, es el derecho que efectivamente se cumple. El derecho vigente es el derecho que está en vigencia, valga la redundancia, en un momento y lugar determinado. Y así podemos decir el derecho histórico, el que todavía está ahí, pero que solo ya no es vigente, sirve nada más de referencia. El derecho comparado es el estudio del derecho de otros cuerpos legales de otros países, etcétera. Pero aquí el primer antecedente de una ley formal, entonces, es la ley de las 12 tablas, porque esas acciones de la ley sí quedaron plasmadas por escrito, precisamente en tablas que eran no de madera ni nada de eso, pero eran de bronce y se exhibían públicamente. Ahí quedaron contenidos entonces todas las acciones que el pueblo romano tuvo. Empieza en 450. Esto pues es del conocimiento ahora ya general, porque lo hemos podido compartir de una manera que se acepta muy fácil para la memoria, para la comprensión, sobre todo, que hay entre esos casi 1000 años de existencia de Roma 3 épocas. La arcaica, que mira, se da entre 450 y 130 antes de Cristo. No importan tanto las fechas, te decía yo, para efectos del examen definitivamente no importan. Uno las coloca por una referencia para que esté completo el marco referencial, pero para efectos del examen, pues fechas y años no. Sí, es importante distinguir que hay 3 épocas: arcaica, clásica, posclásica, y consecuentemente en el estudio del derecho romano se distingue el derecho arcaico para la época arcaica, el clásico para la época clásica, y para el posclásico, pues la época posclásica es el derecho posclásico. O sea que había este cuadrito. Permíteme que había alguien, pues sí, ya se va, ya no entró, ¿qué le pasaría a la persona? Lick, disculpe, ¿será que puede poner su diapositiva 3? Un segundito. Esta. Sí, la 3. Gracias, Lick. Sí, gracias, Lick. Bueno, entonces aquí veamos, mira tú una cosa que ignora. Bueno, aquí tenemos lo mismo que decía aquí, solo que de otra manera más gráfica. Para la época arcaica, ¿qué es lo que va? Pues el derecho Arcaico. Ay, Dios, arcaico. Arcaico, ahí está. Y bueno, para cada uno de estos va a haber un procedimiento. Así como ahí sería de las acciones de la ley en el arcaico, ¿verdad, Lick? Efectivamente, el procedimiento llamado de las acciones, en alusión, va a ser acciones, ¿cómo es que decís tú? De la ley, ¿va? De la ley. De la ley, en alusión a la ley de las 12 tablas, porque en esas acciones precisamente estaban contenidas, alusión es con ese, ¿verdad? A Sí. la ley de las 12 tablas. Muy bien.
Y aquí está en la época clásica, el derecho es el derecho clásico. Y con clásico, ahí está. Y de todas maneras no la puse, ¿va? Clásico. El procedimiento ya se llama formulario. Formulario. Y en la época postclásica, ¿por qué los dedos muy clásica? Entonces aquí ya el procedimiento, ¿cuál va a ser? Se llama Cognitario. Bueno, todo esto se da en un periodo de casi 1000 años que dura el derecho romano, porque es básicamente lo que avanza una cuestión así como 1000 años. Todos sabemos que la primera de las épocas, la arcaica, la empieza a contar con la promulgación de la ley de las 12 tablas. ¿Y por qué era? Porque había un colegio, la promulgó un órgano colegiado, 10 magistrados eran, llamados, ¿cómo se llamaban estos? Disculpe, podría, Lick, Sí, dígame. disculpe, podría poner la diapositiva 5. Solo un segundo, por favor. Sí, Disculpe. claro que sí. 5, es esta. Sí, ahí estamos. Muchas Mejor gracias. que sean 10 segundos. ¿Qué manda? ¿Alguien? ¿Qué me decía el joven? Mejor que sean 10 segundos a partir de ahorita. Ya, Lick, muchas gracias. Bueno, para servirles. Así pues, tenemos de Chembiri, creo que así se escribe. De todas maneras, es en atención a esa situación que también a la ley esta se le denomina ley de Chembira o de Chembiral, pero nosotros por la ley de las 12 tablas la vamos a conocer. ¿Verdad? Eso era lo importante de esta diapositiva. ¿En qué consiste el procedimiento? Pues ya de los 450 años estos, hasta que, mira, casi 754 antes de Cristo, que va a durar esa ley, básicamente estos son, sigue siendo el derecho como antes, interpretaciones que hacían los magistrados, los juristas seguían haciendo interpretaciones. Solo que ahora, como ya habían acciones de la ley, incorporaban aspectos de lo que las acciones contenidas en la ley de las 12 tablas estaban. Y entonces, de esa manera resolvían sus... Sí, Lick, buenas noches, perdone. Tengo una duda. Por ejemplo, la ley Ebusia es lo mismo que el procedimiento formulario. Lo que pasa es que con la ley Ebusia, esta que vemos nosotros aquí, ya lo que se hace es legitimar, como ves aquí, el procedimiento. Te explico brevemente, pues yo te agradezco la pregunta de todas maneras. Lo que sucede es que antes de que iniciara el procedimiento formulario, todo estaba en cuanto a las acciones de la ley. Y vamos a ver en la clase de mañana y clases subsiguientes que el procedimiento en la época arcaica iniciaba con la acción que una persona denominada actor hacía ante el órgano jurisdiccional, que en este caso era el funcionario de Estado, que todos sabemos que es el pretor, y entonces el pretor podía dar o no dar la acción. Evidentemente, si daba la acción, entonces eso, él para dar la acción tenía que encauzar el procedimiento, así se llama, lo que a través de la cognición que él tenía del caso, lo encauzaba y habría una segunda fase del procedimiento que se llevaba a cabo ante el juez, que era precisamente uno de los que nosotros hemos visto en tablas anteriores, que eran los juristas.
¿Dónde estaba? ¿Ah? Los juristas eran los que hacían esas interpretaciones, los que finalmente fallaban, los que resolvían los conflictos. Pero date cuenta que ya tenía un procedimiento ese previo ante el magistrado que era el pretor. El magistrado pretor, no, pero te voy a explicar porque ahorita solo no te he explicado realmente qué fue eso de la ley de Bucia y en qué consistió. Lo que te quiero contar es, y para, evidentemente esta respuesta sirve a todo el grupo como una ilustración, es que ese procedimiento de las acciones de la ley era un procedimiento pues largo, tenía su formalidad, pero fíjate que el magistrado pretor, devenido de su poder imperio, como él tenía imperio, habían cuestiones, habían ciertos juicios, ciertas situaciones que él podía resolverlas basadas en su poder imperio. ¿Quién? El pretor, no necesariamente el juez, y poderle dar un tránsito más fácil a todo ese encauzamiento de la primera etapa del litigio. Entonces, para ciertas acciones, como cuestiones concretas de dinero que se podían establecer por deudas en dinero, por ejemplo, impagos de algún préstamo, cosas así, se podía, basado en su ley, en su imperio, el pretor, a través de una forma pues mucho más versátil, se podían encauzar o entablar ese procedimiento, esos juicios, pero solo eran para materias concretas como deudas de dinero, impagos de apuestas. Ahora, como el derecho se va volviendo dinámico, se dieron cuenta los funcionarios que a través de ese procedimiento, de llenar una simple fórmula, se solucionaban rápido los juicios estos para pagos de cosas ciertas, especialmente si fueran dinero. Y entonces empezaron a autorizar esos juicios imperiales, porque así se llamaban, porque estaban basados en el imperio del pretor. Empezaron ya a admitir más juicios, no solo para cuestiones como las que eran permitidas, sino para todo tú. Así que hubo necesidad ahí, como ves tú en esta, se dice rápido, ¿verdad? Más o menos por este año, 130, después de mucho, se dieron cuenta de que a través de un formulario, de una forma, se podía avanzar más rápido y empezaron a autorizar juicios para todo. Así que mejor, para subsanar, promulgaron una ley denominada Bucia, en el que ya se implementa el procedimiento formulario para todo tipo de acciones. Cuando decimos todo tipo de acciones, por supuesto nos referimos a cuestiones de derecho eminentemente civil, acciones civiles. A eso es, pero la ley de Bucia para eso sirve, para formalizar el nuevo procedimiento ya en la época clásica del derecho romano. Así que con eso espero haberte dado respuesta a la inquietud. ¿Y por dónde estamos? Por aquí vamos. Sí, gracias, licenciado. Por aquí creo que para servirte da. Entonces teníamos aquí, ¿verdad? Creo que por aquí vamos. Llenemos esto entonces. En la anterior link. En la anterior link, perdón. Por aquí. Sí. El Sí, ahí el conflicto principal está previsto en esta ley. Bueno, pero esto así lo sabemos todos, que como el procedimiento era lo que hablábamos al principio de que se llama acciones de la ley, porque el procedimiento pues es básicamente por lo de la ley de las 12 tablas. Y aquí se habla, en esta época se refiere a la época arcaica, ¿verdad? Entonces sigamos. Si nosotros tratamos de ganar esto, jóvenes, según qué época es la que corresponde, sí que
todo el mundo sabe, ¿verdad? Para la etapa política. La monarquía. La monarquía, Lick. Muy bien, monarquía. Gracias, monarquía. ¿A la época clásica? La república. La república. La república. Muy bien. Y la época posclásica le llaman El imperio también llamado el principado. o El Principado. imperio. Así, ¿verdad? Principado o imperio. Ahí estamos, muy bien. Entonces, que de todo lo que a nosotros el estudio del derecho romano básicamente deviene de las instituciones que se crearon en la época clásica. Entonces, fue en esta clase que apunté o en la de la sección I que me toca previamente, que en verdad casi todas las clases que nosotros, todos los cursos de derecho romano que se dan en las universidades, tratan acerca del derecho civil, sí, pero básicamente las instituciones se crean durante la época clásica del derecho romano. Casi todas las instituciones, las que nosotros vemos recogidas en nuestros mismos cuerpos legales, como la tutela, la patria potestad, las cuestiones, todas esas que son instituciones, cada uno, la familia, los arrendamientos, los contratos, los alquileres, todos estos vienen de aquella época. Vamos a ver, la época clásica, aquí tenemos que empieza a 130 antes de Cristo, con la legitimación entonces del nuevo procedimiento. ¿Cuál es el que nos falta aquí? ¿Qué procedimiento? Formulario. Formulario. Ustedes son bien inteligentes. Formulario, muy bien. Esa es exactamente la respuesta, nuevo procedimiento de formulario. ¿Y cómo podemos llenar esto? Bueno, la época posclásica, creo que aquí no hay ninguna duda. Prevalece el procedimiento cognitorio y el derecho se consiste prácticamente en la expresión de la voluntad del emperador. Claro, porque por eso es que es imperio, ¿verdad? En la época posclásica, todas las funciones del Estado, las fundamentales funciones, que son, por supuesto, la de legislar, la función de gobernar, evidentemente, y la función de impartir justicia, de administrar justicia, que es la función jurisdiccional, se concentran en la persona del emperador. Y pues precisamente es porque ha llegado Roma a su fase imperial, que es como decimos nosotros siempre cuando oímos el imperialismo. Es una frase que se acuña, es un término también de la ciencia política. Mucha gente, cuando se escucha hablar acerca del imperialismo, sobre todo en nuestro medio, rápidamente piensa en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que en las manifestaciones, en las calles, dice la gente, abajo el imperialismo yanqui, por ejemplo. Pero el imperialismo no es propio nada más de un modo de producción. Digamos, cuando se le dice a los Estados Unidos, al imperialismo yanqui, aluden el hecho de que ha llegado esa potencia a la máxima expresión de su modo de producción. Y todos sabemos que el modo de producción actual allí es el capitalismo. Entonces, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es la máxima expresión que puede tener un modo de producción. En el caso que hemos ejemplificado del capitalismo, el imperialismo de los Estados Unidos es eso, la máxima expresión del capitalismo. Ha llegado a su máxima expresión. Igual pasaba aquí en Roma, solo que los romanos llegaron a tener entonces su fase imperial, su fase de imperialismo, que fue la máxima expresión ¿de qué? Del esclavismo, ¿verdad? Porque ahí estaba en ese modo de producción esclavista. Eso, con eso terminamos el repaso de esta primera etapa.
Vamos. Lick, perdone, ¿podría solo regresar a la diapositiva 10? Perdón. Claro que sí. La 10 es esta. Sí, esa. Muy bien. La época Gracias. clásica. Aquí lo que. Sí, pues la época clásica comienza en el 73. Ahí. Lick, disculpe, ¿podría poner la diapositiva 8? 9, 8. Esta. Sí, Lick. Gracias, mi amor. Muy bien, para servirles. Si no tienen inconveniente, entonces podemos abrir esta, que es la que me interesa. Acerca de las fuentes, que era la otra que me han hecho muchas preguntas acerca de esto. Nosotros, o en los textos se considera que el derecho romano antiguo termina ahí por el año 530 con la compilación que manda a hacer Justiniano. No, es que lo que sucede es que antes de que Justiniano se marca ahí la compilación, porque más o menos en ese año es que surgen ya las compilaciones que él manda hacer. Cuando nosotros hablamos de las compilaciones o la compilación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al digesto y al códex. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Ya se empieza a sistematizar, digamos, el derecho ya se recoge en volúmenes en cuerpos legales, no en cuerpos legales, pero todo el hacer que estaba disperso, de historia sí estaba escrito en sus diferentes formas, pero tiene que venir alguien inteligente como fue Justiniano para poderlo compilar. Aquí vemos que ya en Occidente, cuando nosotros decimos que deja de ser vigente en Occidente, nos referimos al hecho de que Roma había llegado en su fase imperial a tener ya bastantes problemas y tuvo que dividirse el imperio romano, porque los esclavistas romanos, es decir, la clase dominante romana, tuvo que pelear entre sí, y entonces los intereses de estos esclavistas los llevaron a pelearse y dividir el imperio. Se quedó una parte de los romanos en Italia, ahí en Roma propiamente, y estos formaron el Imperio Romano de Occidente, que entonces su capital iba a ser Roma. Ahí quedó hasta el año 476. ¿Por qué ves tú que en la nota dice que sobrevivió parcialmente mezclado con derecho germánico? Porque claro que en Roma, llegan los godos, los visigodos que venían de Alemania, y ellos son los que al empezar a convivir con los años se va mezclando con ese derecho. Pero si había una parte occidental, que es la que hemos nosotros ya referido, quiere decir que había una parte oriental, que era la otra mitad, por decirlo de esa manera, del Imperio Romano, que se había ido a Constantinopla. En la parte oriental, quiere decir que estaba ya en parte ahí de Asia. Y este imperio oriental, en el que quedó al principio Constantino, que por eso se llama Constantinopla, o de ahí toman ese mismo nombre, ahí estuvo más vigente, se mantuvo en vigor el derecho romano y subsistió, pero por la cercanía de la cultura griega, por eso ves tú que dice aquí cultura helénica, porque los griegos, Grecia estaba muy cercana y había mucha difusión y actividad comercial y de todo tipo por ahí, así que se mezcla con los griegos y por eso es que surge el derecho bizantino, una mezcla del derecho y la cultura de los romanos con los griegos. Ves tú que se mantiene así hasta que en 1453, estamos hablando del siglo XIII más o menos, ¿ok?
Sí, más o menos 12, 13. Sí, 1453, no, hombre, es el siglo primero, segundo, ¿verdad? Constantinopla es invadida por los griegos, por los turcos. Todo esto era solo como un acervo, para darle una referencia histórica, una base a el surgimiento, bueno, de cómo terminó el derecho romano antiguo, aludir el hecho de que hubo quien se preocupó por recoger todo eso que habían trabajado los romanos, y ese fue Constantino. Así que la obra de él queda recogida por este Constantino. Toda la obra, toda la doctrina de los juristas, todo el jus que elaboraron, son recogidos en una obra antológica, porque es de toda. ¿Cómo se llamó? Digesto. Ahí está. Digesto. Así es. Y ese digesto lo manda a hacer, entonces, como vemos aquí, el Justiniano ¿verdad? La manda a hacer el emperador Justiniano. Es la primera. ¿Cuál es el contenido del digesto? La doctrina de los juristas. Pero ellos tenían su doctrina, todo lo que iban, sus fallos, su quehacer, todo su jus, toda la forma en que habían resuelto conforme a su justicia, conforme a sus juicios. Juicios, como al hablar de juicios no nos referimos nada más al proceso, nos referimos a una actividad intelectiva de esos sujetos, que es el juicio de cada uno. Por eso dice uno, ese tiene buen juicio. Ahí, eso es lo que comprende el digesto. Así que el mismo emperador, ¿quién? El Justiniano mandó a hacer la colección de las leyes dictadas por los emperadores y los precedentes que eran presentes y por él mismo. Así que esto se me olvidó quitarle aquí. Mira, se conoce con el nombre de Código de Justiniano, ¿verdad? Van 2 libros. Y también manda a hacer, dice que él elaboró, muy bien, para la enseñanza del derecho. Pero todos sabemos, yo les apuntaba que esta mención de que efectivamente Justiniano se atribuye la elaboración de este libro para la enseñanza del derecho en Roma, del derecho. Del derecho en Roma, va. ¿Cómo es conocido? Instituciones de Justiniano. Así es. Como instituciones. Creo que ahí hay un paréntesis porque estaba la parte que decía, sí va, Justiniani, no sé qué. Codex. Ah, no, institución. Institución. Sí, ¿verdad? Algo así era. Pero a nosotros lo que nos interesa es que se llame instituciones de Justiniano y así nos entendemos. Pero originalmente él, la verdad es que hace su libro plagiando una obra de un sujeto que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo se llamaba ese sujeto? ¿Se acuerdan? ¿Gallo? No. Así es, el jurista Gallo, el jurista Gallo, que él había elaborado eso, pero para otro tipo no era dentro del contexto de Roma, sino que, pues no, era un libro del estudio del derecho que había inventado este jurista Gallo, y en se basó Justiniano para hacer estas sus instituciones de Justiniano. De todas maneras, vale el esfuerzo de él. Así que en este cuadrito se recuerdan qué era lo que había.
Aquí había una, Sí, los nombres de los Estaba 3 dispuesto. libros. ¿verdad que sí? Aquí entonces estaba, que decía aquí, esos 3 libros. El Digesto, ¿ah? digesto, Digesto. Ajá. Vamos a ver. el Código digesto, de Código de Justiniano. el código de Justiniano. Digesto, ¿dónde está? Ay, Dios. No sé por qué no me funciona esto. ¿Dónde se pone, muchachos? Aquí está. El códex, ¿verdad? El códex. Y el Novelas. Las instituciones justinianas. muy bien. Constituyen, y si tenemos completo ahora, constituyen las fuentes principales, pero esto es bien importante que no son las únicas para el conocimiento del derecho romano. ¿Cuáles estos 3? 1, 2 y 3. Pero entonces vendría lo que ya después, en la Edad Media, porque ahí pasaron los siglos, se descubre una colección de leyes imperiales no contenidas en el códex, ¿ves? Que no contenidas en el códex. Y así que esa colección se denominó Novela. leyes nuevas o novelas. Ahí está, leyes nuevas o novelas. Y se añadió como un cuarto libro. Y entonces ya quedaron las cosas de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer. Ya quedó así. ¿El qué? ¿Digesto? Digesto, Luego estaría el códex. Luego estaría las instituciones. Y en la Edad Media, las novelas. Las novelas. ¿Verdad? O si alguien me pone leyes nuevas, está bien. Así que esto es lo mismo, ¿verdad? Todo eso conforma el cuerpo de derechos civiles. Muy bien, con eso terminamos esta partecita. ¿Alguna otra pregunta, distinguidas amigos, damas? Lick, perdone, ¿podría regresar a la diapositiva 7? Disculpe. 5, 6, 7 es esta. Sí. Claro que sí. Regálame un segundo. Perdón. Ahí. Ahí está, Lick, gracias, muy amable. Bueno, para servirle. Así que, mira, ahí vamos ya con ese repaso. Entonces aquí dice de la clase 2, no sé por qué. Veamos qué otra cosa me interesaba para ahora. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y esta también. Entonces, nos vamos ahora con esto, que era un tema que el jueves pasado vimos, y ya para el viernes no se lo sabían tú. ¿Qué es eso de las interpolaciones? Las interpolaciones lo traté de explicar de una manera más sencilla. Decíamos que en principio interpolar es agregar un texto a una obra, ¿verdad? Es agregar, pero ese agregar básicamente lo que hace es alterar la obra original.
En este concepto que está en un diccionario, este concepto de interpolación es extraído de un diccionario. Se lee o se define como el agregado de textos, frases, versos, palabras ilegibles o faltantes, introducidas en una obra en donde originalmente no existían o donde no se tenía certeza de que el autor realmente las hubiera usado. Esa es una interpolación. Regularmente las interpolaciones mejor hechas son las que hace el mismo autor. De esa manera ejemplificamos de una obra como un ejemplo de interpolación, que la obra de Don Quijote, les decía yo, hay un capítulo, en el capítulo 25, pues Sancho Panza, que es uno de los protagonistas, tiene su burrito, pero en ese capítulo 25 todavía aparece, habla por un lado de que él tiene su burrito, pero ya al final, de repente resulta el mismo Sancho hablando y dice que se perdió en él, ¿en quién? En el burrito, las hilas y todo, porque le había pedido a Don Quijote que le pasara unas vendas. Y le dice el que se perdió, pero al principio del capítulo 25 todavía lo llevaba. ¿Cómo fue eso de que desapareció? Así que ese es un error que en su tiempo, fíjate tú, esta obra de Don Quijote es de 1600 y feria. Así que los autores de la época, como Lope de Vega y otros, siempre se fijaron y criticaron mucho a don Miguel de Cervantes por haber omitido cómo había perdido el burro en su historia. Así que él trató de solucionar eso del burrito haciendo una interpolación. Y así, esa interpolación es un agregado en el que él, altera la obra original, haciendo una aclaración de cómo fue que se desapareció y cómo volvió a aparecer el burrito. Pero esa es una interpolación, es un agregado. Sin embargo, lo que yo quisiera que todos tuviéramos presentes es que ¿quién es el autor de la obra? Miguel de Cervantes. ¿La obra cuál era? Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Los protagonistas siguieron siendo los mismos. La obra siguió llamándose igual. Era la misma obra, era el mismo autor, solo que él le mandó a hacer una interpolación que fue agregarle cómo había desaparecido y cómo volvió a aparecer el burrito en la obra. Pero eso no quiere decir que haya dos obras de Don Quijote, es la misma, solo que ya corregida, es la misma obra. Pues lo mismo fue lo que sucedió con las interpolaciones en el derecho romano, es la misma obra del digesto, es la misma obra del códex, solo que ahora las interpolaciones se llaman así porque son alteraciones que se le hicieron a esas dos obras en las que don Justiniano mandó que los compiladores introdujeran esas novedades pues para corregir cualquier contradicción que hubieran entre el contenido de las leyes y el ius. El contenido de las leyes, recordate que ese está recogido en la compilación denominada Códex y el ius estaba recogido en la compilación denominada Digesto. Así que él manda hacer esas interpolaciones para limar asperezas entre unas más primitivas, el ius de toda la vida, y las leyes imperiales que se habían dictado siglos después, porque entre unas y otras habían pasado siglos y evidentemente no todo cachaba al 100%, así que por eso se tuvo que hacer esos agregados y que claro, un nombre técnico por lo que se había hecho fue interpolaciones de cada quedado, pero las obras son las mismas, no es que hayan dos digestos, no es que hayan dos códex, es la misma obra, es la misma compilación, solo que ya es cuando se habla de eso,
se define así como la edición oficial que ordena hacer Justiniano, en la que se introducen alteraciones para que no hubiera contradicción entre las leyes imperiales y el ius. Eso es todo. Y luego, ¿qué decir aparte de eso? Eso de emblemata tribuniani, yo en realidad no ando preguntando, no pregunto significados de latín al español, salvo algunas situaciones que concretamente se dan, porque no se puede o resultaría muy complejo cambiar al uso o a una traducción del castellano a alguna institución. Por ejemplo, ¿alguien me va a hablar? No, Lick, disculpe, se me activó. Entonces, eso te decía, no hay pena, que, por ejemplo, cuando uno habla de sui juris, que uno dice sui juris, no sabe que es una persona de derecho propio, ¿verdad? Pero, entonces, de un ejemplo de una persona de derecho propio, pues sí, sui juris. Bueno, eso se... Lo que te quiero decir es que hay unas cosas que en realidad uno no pudiera sustituir de repente, como... Ay, ahorita no se me ocurre. Pero la idea es que aquí interpolaciones, no creo que te voy a preguntar qué significa una y otra cosa, pero que quede bien clarito que son las interpolaciones, eso es lo mejor. Ahora pasemos, creo que era esto, el estatuto procesal romano. ¿Qué era o qué se entiende por estatuto procesal romano? Vamos a verlo entonces ahorita. Todos sabemos, y esto es como antecedente, que el derecho romano construye o instituye o crea las principales instituciones del derecho privado, que son las que a nosotros nos interesan. Pues hemos apuntado anteriormente que en nuestra clase de derecho romano quedamos, de lo que se trata es del derecho privado, del derecho civil. Todo lo que se da como clase de derecho romano en América incluso es el derecho privado. Y más específicamente, ¿qué manda? Bueno, ¿será que podría subir los temas que va a evaluar en Classroom? Bueno, mira, un poquito sí puedo, porque lo que pasa es que, como te dijera yo, si es que lo que vamos a evaluar es lo que hemos visto hasta ahora. Una pequeña lista de qué temas va a evaluar en parcial, o hasta dónde va a llegar, o sea, qué temas para que nosotros pues, podamos estudiar. Bueno, por eso yo creo que, como te dijera yo, fíjate, mijita, que lo que hemos visto desde el principio hasta las acciones, que es la primera unidad, si tú ves en el, ¿cómo se llama eso? En la página oficial de la facultad está el programa de Derecho Romano. Uno quisiera poder abarcar todo ese programa. En el caso particular de esta clase que yo doy, creo que hemos llevado a buen término todos los puntos de la primera unidad. Y llegaríamos hasta esto del estatuto procesal romano y las interpolaciones. Hasta la definición de acción tendríamos que llegar. Ya todo lo que veamos de la acción en adelante creo que quedaría para el segundo parcial, que es por eso es que hoy no he avanzado en la clase, porque ya el contenido corresponde a otra unidad. Pero de lo que tú tendrás que tener dominio es de lo que hemos compartido en estas clases, que lástima que haya sido a través de este medio virtual, pero creo que se ha ayudado un poquito y eso es lo que hasta donde vamos es de lo que vamos a ver. Yo no le encuentro mucho pierde a eso, mira.
La definición de derecho romano, qué es la romanística, las etapas del derecho romano. Después de las etapas del derecho romano, las fuentes del derecho romano. Vimos la composición social del pueblo romano. También vimos los magistrados y sus facultades. Vimos las leyes, el estatuto procesal romano. Eso es lo que hemos visto hasta la fecha. Pero el problema es que muchas veces si uno, ¿cómo te dijera que yo no encuentro, si hago una lista oficial de qué voy a evaluar, después alguien pierde, me dice, pero usted dijo que iba a poner todo eso. Y a lo mejor en el examen solo vienen, que es un hecho, que solo 15 preguntas van a haber. Pues 15 preguntas a 2 puntos cada uno son 30. Entonces la gente, como el estudiante no se puede, no se le puede ofrecer nada, porque después te agarra el pie. Entonces yo regularmente no ofrezco cosas. Ya ves que el otro día ofrecí esto de estas mismas presentaciones, ponérselas en Classroom, eso sí, se las voy a poner, porque ya ni modo, se los he ofrecido, pero como te digo, ya hacer más listas, no creo que la haga, mijita, porque se me va a complicar más el panorama y no está complicado para usted. Link, disculpe. Gracias, Vic. Dígame, ¿aló? En otras, yo, Silvia, Sí. en otras palabras, Link, el examen va a llegar hasta esto que está mostrando ahorita en pantalla, ¿verdad? Que fue la clase de la semana pasada. Hasta las interpolaciones, ¿qué es esto? Y La acción, ¿verdad? La acción sería que llegaríamos. al de la definición de acción, porque fíjate que a partir de la acción en adelante, bueno, de hecho el próximo examen tendría que arrancar a partir de la acción, porque ahí están las instituciones del derecho procesal, que son las que vamos a ver, ¿verdad? En la segunda unidad. Digamos, la acción ya no la metamos mejor. La acción ya no la metamos y quedémonos hasta esta que fue la clase de hace 8 días con el estatuto procesal romano y la definición de interpolaciones, que es lo que acabamos de ver. Claro, porque si no, pues vendría hay mucho contenido. Fíjate que con esto del derecho romano lo que sucede es que en verdad me suenan hay demasiado contenido y para evaluarlo pues solo quisiera, como te decía al principio, un examen de 30 preguntas, ya un examen de 30 preguntas cansado. Entonces yo lo más que se ponen son 20, pues, pero para no cansar mucho al estudiante, porque imagínate tú, un examen de 15 preguntas, si habláramos de 2.5 minutos calculando cada pregunta, ya te hacen 35, 40 minutos, un poquito más. Y el otro viernes no recibimos clase con usted. ¿Por qué? Tenemos ¿Tienes examen? parcial. Sí, pues ya empiezan los parciales. Solo el jueves recibimos clase con usted. Bueno, ahí aprovechamos para la última retroalimentación. Y miren, yo considero que las personas que han estado atentas a mi clase no van a tener ningún problema. ¿Sabes quiénes tienen problemas tú? Los que en realidad no le ponen atención a las cosas. Y por ejemplo, ahorita dejaron muchos ahí a lo mejor encendido, alguien ni se conectó, se van, después solo dice, tal vez más tarde lo miro. Pero esa gente sí tiene problemas porque cuando va a contestar no sabe. Y yo te decía que ahora que tenemos la facilidad de hacer los instrumentos de medición con un programa que nos hace el favor de calificarnos, yo lo aprovecho porque de esa manera no hay error humano. Pongo yo ahí solo preguntas en que tengas que poner así un puntito, mira, y tic, o de una lista.
Y eso a mucha gente se le complica, no veas, porque muchas personas, como es solo de seleccionar un puntito, se confían y así me acuerdo que al final de la clase del semestre pasado, ya con este sistema, las personas que me pidieron revisión en realidad no tenía mucho sentido hacerlo porque el programa es el que ha revisado, ¿verdad? El que ha calificado y no, pues uno lo que hace es que lo que calificó el programa lo traslada, lo copia, lo pega en la cartelera virtual. Y el detalle, ahí está el detalle para revisar, pero uno pues de todas maneras da la revisión, pero prácticamente es imposible que se cambie algo porque si uno lo aprovechó. Ahora mira, ¿sabes para quiénes tiene problema esto para aquellos que acostumbran a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el estatuto procesal romano? Y pretenden que el estudiante escriba, porque ahí ellos tendrían que ir test o instrumento de medición por instrumento de medición por instrumento de medición, revisando cada instrumento, leyendo cada pregunta para irle dando bueno o malo. Ahí sí están trabados, pero yo pienso que lo inteligente es aprovechar las ventajas que da el programa de calificar y poner preguntas cuya respuesta es cerrada. Únicamente tener el estudiante que poner un número, una letra, un puntito. Y ahí estamos. Bueno, sigamos adelante con esto porque si no, no vamos a terminar. ¿Qué es esto del estatuto procesal romano? Explicábamos que como el derecho instituye prácticamente las instituciones de la ley, las instituciones legales, las instituciones legales que nosotros conocemos fueron creadas por el derecho romano. Así son, así vienen. ¿Por qué? Porque Roma abarcó todos los puntos estos del occidente de Europa, parte de las conquistas romanas y todo esto de los países latinos fue España, con la evolución en la Edad Media del derecho romano y todo esto que ya vimos, se difunde por toda esa parte de Europa, quedan con la Edad Media, después vienen cuestiones como el Renacimiento, las guerras aquellas de Napoleón y todo. En el Código de Napoleón, por ejemplo, se recoge el derecho romano. Ese llega a España también, después ya con las conquistas, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y después con las conquistas, así es como viene ese derecho de los españoles que tenía su base en el derecho romano a América, de ahí siguen las instituciones y así hasta hoy las instituciones de la familia con sus cambios, instituciones como la persona, la personalidad, la tutela, la patria potestad, todas las instituciones que nosotros vemos como la propiedad, la sucesión, sobre todo lo relacionado con los bienes, el patrimonio, los contratos, todo esto son instituciones de derecho privado que llegan, que se desarrollan a través de normas jurídicas especializadas. Este concepto que está aquí, institución, se refiere a una institución de la ley, las instituciones son conceptos jurídicos, aquí está en singular, debería estar en singular todo esto, ¿va? Institución jurídica, digamos, una institución del derecho o jurídica, es igual, pues es un concepto jurídico de naturaleza estable
que es definida o desarrollado por las normas jurídicas, especializadas. Institución del derecho o una institución jurídica es un concepto jurídico de naturaleza estable que es definido, desarrollado por normas jurídicas especializadas. Bueno, ahora, esas normas jurídicas especializadas que desarrollan las instituciones, estas normas jurídicas especializadas que desarrollan las instituciones del derecho, pueden ser de carácter sustantivo o de carácter procesal. Si nosotros hablamos de instituciones de carácter sustantivo, son aquellas en las que se consagran derechos de las personas, derechos propios de la persona. Si nosotros apelamos a que el derecho romano, uno de sus objetivos fundamentales es identificar y comprender las instituciones del derecho moderno, del derecho civil de hoy, nosotros debemos saber que en nuestro tiempo las instituciones de carácter sustantivo del derecho, como es el derecho civil, ¿verdad? Ay Dios, del derecho civil, nosotros las encontraríamos en el código civil, ¿verdad? Que es el decreto ley 106. Ahí están todas las instituciones del derecho sustantivo civil. En el Código Civil también es el decreto ley 106. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y un decreto ley? El decreto ley es un decreto que ha sido promulgado por un gobierno de facto, por un gobierno de hecho. Un decreto ley es aquel que no ha pasado por el proceso de creación de la ley establecido en la norma constitucional. Si os recordáis de los cursos de introducción al derecho, hay un proceso para la formación, para la creación de la ley establecido en la Constitución, que tiene sus fases de iniciativa de ley, la admisión que hace el órgano legislativo, la discusión, la aprobación que se da ahí en el órgano legislativo, después se manda al Ejecutivo para la sanción o veto, y después, sea una o sea la otra cosa, digamos que se sancionó la ley, se manda al último paso que sería la promulgación. Si en cambio hubiera sido que regresó con veto porque el Ejecutivo vetó la ley, regresa al órgano legislativo y el órgano legislativo, apelando a la supremacía legislativa que tiene derecho, puede con mayoría calificada, digamos, de todas maneras mandar a publicar la ley por la supremacía legislativa que tiene, denegando el veto, ¿verdad? Y ahora bien, hay también normas de carácter. Bueno, todo ese relajo lo dije, ¿por qué? Porque el decreto ley no ha pasado por todo ese proceso. Simplemente un gobierno de facto considera que hay una ley que promulgar y la hace, la elabora, la manda a publicar, la promulga. Eso fue lo que pasó con el Código Civil. Ahora, no es que la haya hecho cualquiera el Código Civil tampoco, o que digamos, creo que es Peralta Zurdia, el jefe de gobierno que manda a publicar el decreto ley 106, que nosotros sabemos que es el Código Civil. No quiere decir que lo haya hecho. Por supuesto, contrató a algún equipo de juristas, a un equipo de profesionales para que lo elaboraran, y por eso es que el Código Civil
y su compañero de fórmula, que es el Código Procesal Civil y en aquel tiempo es también mercantil, que es el decreto ley, solo que 107, ambos los manda a publicar, los ordena a elaborar el mismo jefe de Estado, y salieron buenos porque hasta hoy están vigentes con sus reformas que les han hecho, como no, pero la base sigue siendo la misma y pues nadie se ha atrevido o ha podido tampoco hacer algo mejor. Esa es la diferencia. Probablemente decía alguien por ahí, no con poca razón, que seguro eran tan buenos estos decretos leyes porque no los había elaborado ningún diputado, y eso lleva su razón. Todos los diputados, como no saben nada, ha habido unos diputados que no saben ni siquiera leer y escribir, que pueden hacer bueno. Honrosas excepciones tal vez, una u otra, pero ya esa es otra historia. Así que todo salió de que eran decretos leyes estas cosas, ¿verdad? Y tenemos entonces en el caso de nosotros, un código civil y un código procesal civil. Pero ya ves tú que todos lo que tienen son normas especializadas. En estos están los derechos sustantivos en el Código Civil, y estas son de carácter procesal en el Código Procesal Civil. Hay instituciones de carácter procesal. La acción, por ejemplo, que es por eso que no vamos a entrar sino para el contenido del segundo parcial a ello, es una institución de carácter procesal. Y vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí. Mira, aquí está la acción. De aquí para adelante tiraríamos con el segundo parcial, pero yo calculo que ya ves tú todas estas conceptos como demandante, la misma cuestión que es litigio, todas estas, pienso que por su género ya no merece la pena, ya no merece la justicia para el estudiante que lo meta yo en el primer parcial, porque entonces sería mucha información para evaluar en solamente 15 preguntas. Así que yo considero que por aquí nos vamos a quedar. ¿Qué hora marca su reloj, jóvenes? 8:22. 8:22, Lick. 8:25. Nos vemos entonces. Vamos a ver, nos oímos seguro mañana. Ojalá también podamos conectar ya con camarita mañana y así nos saludamos como debe ser. Por hoy, si no hay más preguntas. Lick, buenas noches. ¿Cuándo va a subir las diapositivas? Disculpe. Bueno, como ya van a hacer los exámenes, ya esta semana sí, porque ya empiezan para que estudien, ¿verdad? Porque el examen es el día 3. Entonces, para que tengan por lo menos esta semana, se las va a subir esta semana. Por favor, Lick. Está bueno. Ok, gracias. No, Gracias, Lick. Así está. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Feliz noche, Lick. Que descanse. Muchas gracias. Feliz noche, Feliz noche. Buenas noches, adiós. Les aprecio mucho, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Esto no era lo que... Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Esperemos verla mañana. Ojalá, Jennifer, muchas gracias. Yo también quisiera poderles saludar mañana y les felicito. Ahí le encargo que se ponga la camarita, Lick. Esa viejita camarita, tú que de veras da mucho... A mí me da mucho corte porque la verdad es que... No, hombre, ya mira que los años acusan ahí. Yo no sé, voy a poner una foto de antes, así como hacen ustedes. De hace 1000 años.
Sí, voy a poner una de cuando era campeón. Mira, ahí. Pero qué gusto saludarles. Ahí está López Merino, Dalila, Jacqueline. No, Chelic, ahí se pone su cámara porque no es lo mismo no ver. Que no le den pena a sus arrugas, licenciado. Las ojeras que nos todas las No, no, nada que ver. Gracias, licenciado, que descanse. Muchas gracias. Hasta mañana, primero Dios. Entonces, los saludo con mucho cariño. Nos hablamos mañana. Con permisito. Dios, Jennifer. Chao, Lick. Feliz noche, Lick. Que descanse, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao.